Perú, 21 de febrero de 2026. Hoy haremos un análisis a fondo de las contrataciones millonarias del Estado bajo el mecanismo de obras por impuestos. Los curiosos remates de bienes incautados, que van desde inmuebles hasta licores de colección, el pulso legal corporativo y la burocracia cotidiana de la vida civil. Y es fascinante detenerse a pensar por un segundo en esto, porque si uno observa con atención un solo día de avisos legales, nos revela digamos, verdadero sistema nervioso de todo un país. O sea, pasamos de ver inversiones multimillonarias que cambian el panorama de una región entera a los problemas más domésticos y cotidianos de un ciudadano común. Todo está ahí latiendo al mismo tiempo en el papel. Claro. Y el objetivo de esta inmersión profunda es precisamente conectar los puntos entre lo que a simple vista parecen avisos legales fríos, burocráticos y totalmente desconectados. Al hacer ese ejercicio, logramos entender cómo funciona realmente la maquinaria de una sociedad. Totalmente. Porque aunque parezcan temas completamente separados, desde la construcción de una gran obra pública hasta el remate de una botella de licor en un almacén lejano, todos reflejan el mismo orden jurídico y económico. Nos muestran cuáles son las reglas del juego, cómo los individuos y las empresas interactúan con el Estado, cómo las corporaciones compiten ferozmente entre sí y cómo, al final del día, toda actividad humana dentro de una nación está sujeta a este inmenso y complejo tejido legal. Fíjate que para desempaquear todo esto, quiero empezar con la gran maquinaria del dinero estatal. Hay un monto asombroso en las convocatorias de hoy. Estamos hablando de casi 50 millones de soles. ¿Una barbaridad? Sí, para ser exactos, 49.544.854 soles con 65 céntimos. Ese inmenso capital está destinado a un proyecto llamado Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en el ISTP Omate. Esto se ubica en el distrito de Omate, en la provincia de General Sánchez Cerro, en Moquegua. Hablamos de una cifra verdaderamente colosal para un proyecto educativo regional, pero el detalle que cambia toda la perspectiva es que la convocatoria se lanza bajo la modalidad de obras por impuestos. Y para comprender el impacto de esto, hay que analizar qué significa realmente este mecanismo de obras por impuestos que está regulado por la Ley 29-2030. En términos sencillos y alejados de la jerga administrativa, es una herramienta diseñada para que la empresa privada financie y ejecute directamente proyectos de inversión pública. O sea, se saltan la espera. ¡Exacto! A cambio de esta inyección de capital y gestión, el Estado le reconoce esa inversión como un adelanto en el pago de su impuesto a la renta. En el modelo tradicional, una empresa simplemente pagaría sus impuestos en efectivo al fisco, ese dinero entraría a la inmensa bolsa del Tesoro Público y luego el Estado, tras años de planificación y burocracia, asignaría una partida para construir un instituto. Y sabemos lo que eso suele tardar. Así es. Pero con este mecanismo, la empresa misma o un consorcio formado por varias empresas toman las riendas del proyecto desde el inicio. Construyen la infraestructura y el monto invertido se descuenta de sus obligaciones tributarias futuras. Al final, la empresa asume el rol de ejecutor de la obra pública, con sus propios fondos, sabiendo que ese gasto ya está cubierto por lo que de todas formas le iba a entregar al fisco. Y la escala de planificación que requiere un proyecto así queda en evidencia al ver el cronograma exigido por el Estado. No es simplemente ir y firmar un cheque. Para nada. El plazo total es de 780 días calendario, divididos con una precisión casi quirúrgica. Empiezan con 210 días dedicados exclusivamente a la elaboración del expediente técnico, es decir, casi 7 meses solo en estudios de suelo, cálculos estructurales, diseño arquitectónico y presupuestos antes de mover una sola piedra. Y esos 210 días son fundamentales porque un expediente técnico deficiente es la causa principal de que las obras públicas queden paralizadas por años en este país. Claro. Luego de esa fase, el cronograma marca 480 días para la ejecución pura y dura de la obra. Pero la construcción de un instituto superior tecnológico en la actualidad no se limita a levantar pabellones y poner techos de calamina. No, ya no. Incluye la infraestructura física, por supuesto, pero también exige un plan de contingencia detallado para imprevistos, la adquisición de todo el mobiliario y la instalación del equipamiento tecnológico especializado para que los estudiantes puedan formarse. Y luego viene el cierre. Así es. Finalmente se otorgan 60 días para la liquidación del proyecto,
que es la revisión contable y técnica para asegurar que cada sol de esos casi 50 millones fue invertido exactamente según lo planeado. Es como orquestar una sinfonía logística monumental donde la ingeniería, la educación y el sistema tributario tienen que tocar al mismo ritmo. Y la relevancia de esto para quienes nos escuchan radica en observar de primera mano cómo se intentan cerrar las brechas de infraestructura. Totalmente. Ver que un instituto superior en una provincia como General Sánchez Cerro recibe una inversión de este calibre nos muestra cómo interactúan el sector público y el privado para solucionar problemas tangibles, inyectando dinamismo en zonas que históricamente han sufrido por la lentitud de la burocracia estatal. La agilidad de gestión del sector privado se pone al servicio de una necesidad pública. Y si lo vemos desde una perspectiva macro, esto demuestra cómo el ordenamiento legal no solo castiga o regula, sino que también crea conductos para que el gran capital privado se convierta en aulas, en talleres y en tecnología para estudiantes en distintas regiones. Y hablando de la capacidad del Estado para intervenir en la economía, pasemos al lado B de todo este aparataje legal. Si por un lado vemos cómo el Estado canaliza 50 millones de soles para construir, por otro lado vemos cómo recupera el dinero de quienes no cumplen con sus obligaciones. La otra cara de la moneda. Exacto. Me refiero a los remates públicos organizados por los ejecutores coactivos de la SUNAT. Por lo general, los avisos de embargo suelen ser muy aburridos o predecibles. Vemos remates en la Intendencia de Junín, donde se subastan departamentos o predios urbanos en Huancayo, bienes raíces tradicionales. Lo clásico. Lo clásico. Sin embargo, al revisar el inventario de la Intendencia de Tacna, específicamente en el almacén de Tomasiri, nos topamos con una colección incautada que rompe cualquier expectativa. Estoy asombrado con la lista. La figura del ejecutor coactivo es muy particular porque tiene la potestad del Estado para forzar el cobro de una deuda tributaria exigible. Y los almacenes de la autoridad tributaria terminan convirtiéndose en una especie de museo de la economía informal o de los negocios fallidos. La variedad de los bienes bajo custodia fiscal en Tacna revela muchísimo sobre la actividad comercial de esa zona fronteriza. Y escucha esto porque el inventario de ese almacén arranca con algo común. Un vehículo Nissan March plateado del año 2011, tasado en 6.350 soles. Hasta ahí, un embargo vehicular estándar. Claro. Pero lo que sigue es una avalancha de licores premium que parece el inventario de un club exclusivo. Hay 86 cajas de vino de marcas como Casillero del Diablo y Marqués de Concha y Toro. 86 cajas. Sí. Y a eso se suman 13 botellas de whisky Johnny Walker Blue Label, ediciones especiales de Explorers Club, decenas de botellas de Ballantines, Chivas Regal y Ron Zacapa. Una locura. Y justo cuando uno asume que el contribuyente embargado era simplemente un importador o un distribuidor de licores de alta gama, el lote da un giro hacia lo absurdo. Incluyen 17 muñecas decorativas de porcelana, 14 juegos de té estilo chino y 90 lecheritas de porcelana. Todo este conjunto tan dispar está tasado para el remate en poco más de 47,000 soles. La composición de ese lote ilustra a la perfección la naturaleza de la cobranza coactiva. A la autoridad tributaria no le interesa si los bienes tienen relación lógica entre sí. Su único mandato es recuperar el valor equivalente a la deuda acumulada por el contribuyente moroso. Literalmente barren con lo que haya. Tal cual. Si la persona o empresa que evadió impuestos comercializaba vehículos de segunda mano, importaba whiskies escoceses de lujo y al mismo tiempo vendía artículos de decoración y vajilla de porcelana china, el ejecutor coactivo va a embargar exactamente eso. Es una radiografía directa de los activos que respaldaban ese negocio en el momento de la intervención. Y el contraste visual que me imagino es asombroso. Pasamos de analizar un expediente técnico de casi 50 millones de soles a desglosar una subasta donde el Estado intenta recuperar 47,000 soles vendiendo pequeñas lecheritas de porcelana al lado de botellas de Zacapa. El mecanismo para vender esto también tiene su nivel de complejidad. El sistema de remate público suele realizarse bajo la modalidad de sobrecerrado. Esto significa que los postores interesados presentan sus ofertas de manera confidencial, evitando la especulación abierta o arreglos durante el proceso. Quien resulte adjudicatario, es decir, la persona que presenta la mejor oferta válida, está obligado a pagar un porcentaje en calidad de arras al concluir el acto, usualmente el 30%. ¿En efectivo? Sí,
Exigir este pago inmediato asegura que las ofertas sean serias y evita que postores irresponsables paralicen el proceso de recuperación de la deuda. Más allá de lo curioso del inventario, estos remates funcionan como una advertencia ineludible sobre las consecuencias reales y patrimoniales que enfrenta cualquier ciudadano o entidad cuando elude sus responsabilidades tributarias. El sistema eventualmente te alcanza, ya sea embargando un edificio corporativo o tus cajas de vino y tus lecheritas. Esa implacabilidad de las leyes financieras nos lleva directamente al mundo corporativo, que tiene su propia dinámica de supervivencia. Las empresas operan casi bajo las mismas leyes de la biología. Nacen, crecen, a veces necesitan reducir su tamaño para sobrevivir, se enfrascan en peleas por el territorio y muchas veces mueren. Es un ecosistema vivo. Exactamente. Los avisos de hoy documentan cada etapa de ese ciclo de vida. Por ejemplo, observamos el fenómeno de la reducción de capital. La empresa HPDPEC Perú SAC publicó su decisión de reducir su capital social de más de 60 millones de soles a poco más de 56 millones, procediendo a devolver la diferencia en efectivo a sus accionistas. Un movimiento financiero de este tipo es muy ilustrativo porque desmitifica la idea de que una reducción de capital siempre es sinónimo de crisis o quiebra. A menudo es una decisión puramente estratégica. Si una compañía acumuló 60 millones de soles, pero se da cuenta de que su operación diaria solo requiere 56 millones para funcionar de manera óptima y segura, mantener ese exceso de liquidez inmovilizado es ineficiente. Dinero ocioso. Claro, al reducir el capital, la empresa devuelve ese valor a los accionistas para que puedan invertirlo en otros proyectos, optimizando el balance general de la corporación. Pero no todas las historias corporativas son de optimización. También presenciamos el final del ciclo, la muerte corporativa documentada en los procesos de disolución y liquidación. El caso de Hauback Colorants Perú SAC es el cierre definitivo de un capítulo financiero. Presentaron su balance final de liquidación mostrando activos por 863,000 soles, pero arrastrando resultados acumulados negativos que superaban ampliamente el 1,5 millones de soles. Ahí es cuando ya no hay vuelta atrás. Es el punto donde las matemáticas ya no dan más y la entidad debe ser extinguida legalmente para saldar lo que se pueda y cerrar las operaciones para siempre. Y en medio de la optimización y la liquidación, encontramos procesos de consolidación como la fusión por absorción. Vemos que la empresa pesquera Nuelmar absorbió a Auromar SAC, asimilando bloques patrimoniales por más de 35 millones de soles. Una movida enorme. En este escenario, una entidad literalmente engulle a la otra. La empresa absorbida transfiere todo su patrimonio, sus activos, sus deudas y sus operaciones a la empresa absorbente, y al hacerlo, se extingue sin necesidad de pasar por un largo y doloroso proceso de liquidación. Es un mecanismo legal diseñado para unificar fuerzas, reducir costos operativos y ganar mayor presencia en el mercado pesquero bajo una sola identidad corporativa fuerte. Y esa necesidad de proteger la identidad corporativa nos lleva a uno de los puntos más interesantes del análisis, las disputas legales. Las empresas no solo compiten vendiendo productos, también pelean encarnizadamente en los tribunales administrativos por lo más valioso que tienen, que es su nombre. Su marca. Su marca. Hay un caso ante la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi que resalta de inmediato. La empresa Famesa Explosivos SAC interpuso una denuncia formal contra otra entidad registrada como Famesa Peruey EIRL. Es evidente que tener a dos empresas usando la palabra Famesa en sus nombres comerciales en el mismo país es el caldo de cultivo perfecto para un conflicto mayor. La denuncia se centra en la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal. Los cargos específicos mencionan actos de confusión y la explotación indebida de la reputación ajena. Y esto es clave porque en la economía contemporánea, el valor intangible de una marca a menudo supera con creces el valor de sus fábricas o de sus inventarios físicos. Totalmente. Para quienes nos escuchan, especialmente para aquellos que se mueven en el ecosistema del emprendimiento y los negocios, este caso subraya una lección ineludible. Generar ingresos y tener un buen producto es solo la mitad del esfuerzo corporativo.
La otra mitad consiste en registrar, vigilar y defender tenazmente los signos distintivos. No puedes dormirte en tus laureles. Jamás. El ordenamiento legal interviene aquí para garantizar que una empresa que ha invertido décadas y millones en construir prestigio y confianza no vea su reputación diluida o aprovechada por un tercero que utiliza un nombre engañosamente similar. La línea entre la libre competencia y la competencia desleal se traza justamente en estos despachos. Y de las batallas millonarias por proteger el nombre de una empresa de explosivos, el hilo conductor de la burocracia nos lleva a la base misma de la sociedad, que es la vida del ciudadano de a pie. Lo más cotidiano. La sección de Administración de Justicia está llena de edictos que revelan los problemas más humanos y desgastantes. Encontramos casos de personas que deben iniciar largos procesos administrativos o judiciales simplemente para rectificar sus partidas de nacimiento. Por ejemplo, alguien buscando corregir formalmente el nombre Alfonso Damaso Antonio, o un ciudadano exigiendo que el Estado registre con absoluta precisión su identidad como Kramer Chrysler Colt Segarra, Con todas las diéresis. asegurándose de que las diéresis queden oficialmente documentadas. Imagínate el dolor de cabeza burocrático de llevar ese nombre con un error tipográfico en este país. Es un calvario. Estos edictos reflejan la extrema rigidez de la identidad legal amparada en normativas como el Decreto Supremo número 015-98 PCM. El sistema asume que la identidad escrita es absoluta y perfecta. Si hace 50 años un funcionario omitió una tilde, cambió una S por una Z o anotó mal un apellido en una partida de nacimiento física, el Estado actual no asume por sentido común que se trata de la misma persona. Para el Estado eres un extraño. Eres otra persona jurídicamente. Esa pequeña alteración puede impedir que un ciudadano cobre una pensión de jubilación, venda una propiedad o herede. Y solucionar ese simple error tipográfico del pasado requiere hoy publicar edictos, contratar notarios, presentar pruebas de vida y someterse a plazos legales exhaustivos para que el Estado reconozca oficialmente quién es esa persona. Y esa formalidad se vuelve aún más crítica y, diría yo, abrumadora cuando revisamos la enorme cantidad de avisos de sucesión intestada. Vemos docenas de notificaciones diarias de familias que inician trámites simplemente porque un familiar falleció sin dejar un testamento válido. La figura de la sucesión intestada, que está regulada por la Ley 26662, es el reflejo del altísimo costo que tiene la informalidad al momento de la muerte. Cuando no hay un testamento que dicte la voluntad clara del fallecido, la ley asume el control total y obliga a los posibles herederos a iniciar un proceso público, ya sea notarial o, en el peor de los casos, judicial. Que puede tardar muchísimo. Muchísimo. Tienen que publicar edictos en los diarios para alertar a cualquier persona que se considere con derecho a la herencia, esperar periodos de oposición por si aparece alguien más, y reunir una montaña de documentos para que finalmente un juez o un notario les declare herederos legales. Analizar esta carga burocrática es un llamado profundo a reflexionar sobre el orden personal de quienes nos escuchan. Dejar las cosas en regla. Dejar las propiedades saneadas, asegurar que los documentos de identidad estén impecables, letra por letra, y redactar un testamento no es solo un trámite legal más. Es probablemente el acto más compasivo que alguien puede tener a su familia, ahorrándoles años de papeleos, gastos considerables y muy a menudo fracturas familiares irremediables durante un periodo que ya de por sí es de duelo. Viendo todo este panorama, el recorrido de hoy es verdaderamente extraordinario. Hemos analizado el pulso de un país entero a través del microscopio de sus formalidades legales. Iniciamos dimensionando cómo el Estado y el sector privado convergen para construir infraestructura educativa con 50 millones de soles en Moquegua. Analizamos la implacabilidad de la recaudación tributaria al detallar una subasta de whiskies premium y pequeñas muñecas de porcelana en un almacén perdido en Tacna. Un contraste increíble. Entendimos la maquinaria financiera detrás de las reducciones de capital y las fusiones corporativas. Exploramos las disputas por salvaguardar la reputación de una marca comercial como Famesa. Y terminamos sumergidos en la burocracia civil que exige edictos públicos para corregir una letra en un nombre o para que una familia pueda heredar la casa de sus abuelos. Detrás de cada uno de estos eventos, grandes o pequeños, existe un hilo conductor inquebrantable que es el ordenamiento legal,
dictando exactamente cómo debemos proceder en cada etapa de nuestra vida civil y comercial. Si un arqueólogo dentro de un milenio tuviera que reconstruir nuestra civilización basándose únicamente en los registros formales de un solo día, ¿qué pensaría de una sociedad donde la construcción de una escuela por 50 millones de soles y la subasta pública de 90 pequeñas lecheritas de porcelana requieren el mismo nivel de rigor, registro y publicación burocrática? Tal vez concluiría que nuestra verdadera religión era la formalidad escrita.